Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Se presentó un escrito con una solicitud de amparo con el propósito de que no se vendiera la casa del ciudadano chino-mexicano y que se detuviera este proceso. Ahora les van a informar que esto no procede y que se va a licitar la casa como se acordó ayer y sin violación a ninguna ley. Es decir, no es un acto arbitrario, les van a dar toda la información, de modo que continúa el programa en pie, el plan. Ahora sí que llueva o relampaguee, llueva, truene o relampaguee, se le va a dar el apoyo a los deportistas, regresando a los deportistas que están en Perú en los Juegos Panamericanos, que por cierto ayer se ganó otra medalla de oro, van muy bien, estamos pendientes del medallero y regresando tienen sus... ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es lunes 12 de agosto del año 2019. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos aquí en este espacio, gracias por hacer clic nuevamente en NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales en este día inicio de semana. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de noticias, donde pues vamos a platicar de varios temas, precisamente para comprender lo que está sucediendo en este país, donde pues vemos que cada día pues estamos en un franco retroceso de lo que está sucediendo en este país, donde las leyes se las pasan por el arco del triunfo o las modifican, transgrediendo, atropellando a la propia Constitución de nuestro país. El día 25 de este mes de julio, pues se aprobó la ley de extinción de dominio y pues ya prácticamente este viernes fue publicada la ley de extinción de dominio en el Diario Oficial de la Federación, pese a la oposición y advertencias de que será sometida a reformas. La ley de extinción de dominio prácticamente te deja en un estado de indefensión. Dicha ley contempla que el Estado podrá decomisar bienes, cuentas y actividades relacionadas a ilícitos. Podrá decomisar cuentas
activas relacionadas, a ilícitos como el robo de hidrocarburos, la trata de personas, el secuestro, el crimen organizado, la corrupción por parte de servidores públicos y el narcotráfico, todo lo que tenga que ver con delincuencia organizada. Con su entrada en vigor, pues con esta ley, cada vez que el gobierno que decomise una propiedad podrá venderla para obtener recursos económicos que deberá ser utilizado, destinado a programas, a financiar a programas sociales. De verdad, una ley totalmente aberrante por donde usted lo quiera ver, atropella todo procedimiento o el debido proceso, dejarte en un estado de indefensión y la verdad que esto pues nos permite tener una más clara idea de la clase de gobierno que tenemos en Andrés Manuel López Obrador. Usted que renta su propiedad, usted que luchó por años por tener una propiedad para estar asegurando su futuro, usted que hoy la renta, usted que la tiene pues prácticamente entregada a alguien para recibir un dinero, que lo hace de buena fe, usted que en muchas ocasiones no investiga porque la entrega en arrendamiento, una propiedad en muchas ocasiones pues no se sabe más allá de aquella persona que llega. Le estoy hablando nada más de un ejemplo en el sentido de un arrendamiento. A lo más que se pide en muchas ocasiones es algún aval, se pide por ejemplo algún comprobante de ingresos, se solicita a lo mejor que tenga usted algún otro bien o que alguien que sea su aval tenga bienes que garanticen en todo caso el pago únicamente. Usted que no tiene capacidad de investigar porque pues sinceramente no es su función investigar quién va a llegar a habitar esa casa que hoy tiene usted en renta. Usted que recibe un dinero o un ingreso por la renta de esa propiedad puede estar en serio riesgo porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha publicado la ley de extinción de dominio que permite decomisarte la casa sin tener incluso los mecanismos legales que tienen que ver con una notificación para poder defenderte y poder entregar quizás el contrato que llevaste a cabo, en donde prácticamente no tener un contrato o tenerlo de forma verbal es una cuestión que puede llevarte a perderla. Esto realmente es muy delicado porque usted no anda investigando, porque usted no sabe pues lo que está sucediendo dentro de esa propiedad, porque usted no es una persona que se vaya a meter a esa casa para saber qué es lo que están haciendo. Esto el día de hoy con la ley, con la publicación de la ley de extinción de dominios, puede llevarlo a perder su propiedad sin tener defensa legal alguna. Y lo peor de todo esto es de que a pesar de que pueda usted ser encontrado inocente en un procedimiento por la vía penal o civil, más allá de que declaren que es usted inocente, esa propiedad que desde el primer momento le fue decomisada ha sido vendida y lo único que va a suceder es que le van a devolver el dinero de lo que vale esa propiedad, su propiedad. A ellos no les va a importar que ahí hayan nacido sus padres, que usted ahí haya tenido a sus hijos, que ahí haya usted o que tenga usted muchos recuerdos en esa propiedad. Esto no le va a importar al gobierno federal, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Repito, con la entrada en vigor de esta ley,
Cada vez que el gobierno decomise una propiedad, podrá venderla así rápidamente para obtener un beneficio económico que será dirigido a financiar los programas sociales. Legisladores de oposición, empresarios y especialistas han advertido que esta ley viola la presunción de inocencia, pues establece que antes de que exista una sentencia judicial, se podrá vender o se podrán vender las propiedades decomisadas de personas acusadas de cometer un ilícito. En una entrevista, Marta Tagle, es una diputada, si no mal recuerdo, en una entrevista refirió que tal como está redactada la ley de extinción de dominio, podría afectar a aquellas personas de escasos recursos que han sido acusadas de cometer ilícitos y no tienen los recursos económicos para defenderse. Porque resulta que si usted renta una casa, haga de cuenta que llega la autoridad federal y se lo llevan a usted también, porque presumen que hay complicidad con la persona que tiene ahí en esa casa a un secuestrado, o que ha servido esa casa como de seguridad, o de que ahí en esa casa se han cometido delitos de delincuencia organizada. Usted que rentó esa casa también lo van a detener porque presumen que hay complicidad. Y más allá de que sea usted declarado inocente en una sentencia judicial, antes de que usted sea declarado inocente, pues simple y sencillamente su propiedad ya pudo o ya habría sido vendida. Es lo que se está dando a conocer. Recuerde, el 25 de julio pasado, la Cámara de Diputados aprobó la ley con la oposición de diputados que acusaron que el gobierno podrá hacer un uso discrecional de los recursos que se obtengan por la venta de bienes decomisados. El panista Luis Alberto Mendoza, quien presentó una reserva, exigió que el destino de todos los recursos obtenidos fueran incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación y aprobados por la Cámara de Diputados, pero su propuesta fue rechazada. Con esto quiere decir que el gobierno federal podrá usar el dinero a como le plazca, sin rendirle cuentas a la Cámara de Diputados, dinero que va a provenir de la venta de algún bien inmueble que le haya sido decomisado a usted. Repito, usted que renta, es un ejemplo nada más. Hay muchos otros ejemplos, pero le doy el más preciso. Usted que renta o le renta a alguien una propiedad, podría usted ser detenido y perder su propiedad. Sería vendida inmediatamente, y aunque usted sea inocente en una sentencia judicial, su propiedad pues prácticamente ya no la encontrará, y lo único a lo que tendrá derecho sería a recibir una cantidad por lo que pudiera valer dicho bien inmueble o mueble, no sé, la verdad, que pudiera ser un vehículo, en fin, otras cosas más. Así están las cosas. De verdad es alarmante lo que estamos viviendo el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador, con un atropello más a la ley de nuestro país, a la propia Constitución. Seguramente habrá muchos amparos de esta naturaleza, porque lo que estamos viendo es algo lamentable. La panista Margarita Zavala, quien fue o es esposa del expresidente Felipe Calderón, escribe sobre el tema y dice que la ley de extinción de dominio es la más preocupante. Es cierto que es una figura internacionalmente aceptada, es cierto que es necesaria, pero lo que hicieron con esta ley es un atentado a la propiedad privada, a la presunción de inocencia, a la seguridad jurídica y a la buena fe. La ley de extinción de dominio es aplicable a todos. No es cierto que solo a los delincuentes, es lo que le estoy diciendo. O sea, usted que renta una propiedad puede ser detenido y puede usted perder su propiedad. Se aplica a todos y no solo a los delincuentes. Por eso le estoy diciendo que la presunción de inocencia ya no existe. Y no solo es aplicado a los delincuentes, la ley de extinción de dominio que forman parte del crimen organizado, sino que es aplicada a usted, que no tiene nada que ver, que es un dinero que recibe usted, que tantos años luchó
por tener una propiedad que hoy renta. Esa casa se la van a quitar, esa casa la va a perder usted. Y más allá de que sea usted inocente, seguramente le van a devolver únicamente una cantidad de dinero. Así que no se necesita ni siquiera un juicio para privar de los bienes a cualquier persona. Deja en estado de indefensión a cualquier persona demandada. Un ejemplo podría ser, ya lo hemos dicho, tiene que ver con endeudamiento. La verdad es grave, porque incluso cualquier vecino lo puede acusar, incluso hasta de vender combustible, lo del huachicoleo, ya sabe usted, ¿no? Que algún vecino que le tenga envidia o algo, hasta lo puede acusar de cualquier cosa. Llegan, investigan y llegan y se lo llevan simple y sencillamente. Por ejemplo, si usted tiene algún negocio, su enemigo que está en la competencia lo puede denunciar y puede usted perder su propiedad. La verdad, sin juicio alguno, la autoridad administrativa puede disponer de su casa o de cualquier bien que sea de su propiedad y que crea que está relacionada con algún hecho delictivo, lo puede vender e incluso lo puede donar. Sí, escúchelo usted muy bien, donar, antes de que revisen si usted es o no culpable del delito que lo acusaron. O sea, aquí toda la presunción de inocencia, todo el debido proceso se lo pasa a Andrés Manuel López Obrador por el arco del triunfo. Le vale gorro si usted es inocente. Su propiedad ya se la quitaron, ya la vendieron. O sea, el debido proceso totalmente, digamos que no existe. Para este gobierno no habrá cabida para la presunción de inocencia, para que a usted le sean respetados sus derechos, que lo tienen que notificar, que tiene que haber un juicio, en fin. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, si usted bien le va, igual y no lo meten a la cárcel y dice, yo tengo un contrato con ese señor, ok, pero la propiedad ya la decomisaron y ya la vendieron. Antes de que usted demuestre de que usted le está rentando de buena fe, ya le quitaron su propiedad, ya la vendieron. Así de simple y de sencillo. Grave, ¿no? Grave lo que estamos viendo. Grave lo que estamos leyendo el día de hoy con la ley de extinción de dominio. Lo que se confisque por delincuencia, sea común o de cuello blanco, todos los bienes, sea común o de cuello blanco, es decir, del fuero común o del fuero federal, todos los bienes que se confisquen de inmediato se van a entregar al pueblo, ya sea dinero o bienes. Un bien se confisca, se retiene y se hace un avalúo formal. Puede seguir el juicio. Si resulta que esa retención del bien era injusta, de inmediato el instituto le paga el valor del bien a la persona y ya. Con eso dése usted por bien servido, dése usted por bien pagado. La ley en este país para el presidente de la República no existe. Así de sencillo. Tenemos a un dictador prácticamente que se pasa por el arco del triunfo nuestra Constitución. Eso es grave, grave lo que estamos viviendo. Se lo digo a usted para que tenga cuidado de aquí en adelante con los bienes que usted tenga y a quién le va a rentar, porque puede usted ir a la cárcel, puede usted enfrentar un juicio y más allá de que sea inocente, la propiedad confiscada será vendida ipso facto sin importarle si usted es inocente. No hay presunción de inocencia en este país, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo. Bueno, usted sabrá y saque sus propias conclusiones de lo que le estoy diciendo. Mire, le voy a dar un caso. El caso de la venta de la casa de Shenli Jigong, que no fue notificada y el presidente la declaró como legal. Ya se vendió la casa, nunca lo notificaron. Tiene más de 10 años en prisión en un penal de alta seguridad federal. No lo notificaron, nadie le dijo que esa propiedad había sido confiscada. Porque lo primero que debe de proceder en cualquier juicio es que a usted lo tienen que notificar.
por algún delito. Y en el caso la venta de esta propiedad de Shenli Jigong, usted lo recordará, aquel empresario nacionalizado mexicano, el chino, de Copela o Cuello, usted lo recordará, quien está acusado de importar químicos para producir metanfetaminas, interpuso un amparo para evitar que le vendieran el nido, y sin embargo el presidente dijo: llueva o relampaguee, esa propiedad se vende. Y sí, la vendió creo en 103 millones de pesos. El servicio de administración, que se llamaba el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, informó, sí, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que está relacionada con la Ley de Extinción de Dominios. Ahora se va a llamar Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así se va a llamar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE. Ahora será el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. Así se va a llamar. Y la Ley de Extinción de Dominios, que ya se publicó, lo deja totalmente a usted en un estado de indefensión. Así de sencillo. Bueno, la casa de este señor fue vendida y el servicio del SAE informó por medio de un comunicado que la subasta de la mansión es procedente y que la venta es legal. La casa, ubicada en Sierra Madre 515 en Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, se encuentra declarada en abandono desde noviembre de 2007. El SAE informa que la residencia se subastó porque es procedente legalmente su venta y no es adecuado distraer a la atención a la opinión pública con elementos ajenos a lo establecido por la ley. Pues ahí está. La vendieron, no le notificaron. Resulta que anteriormente, en el 2014, un inmueble localizado en el Estado de México, propiedad de Jigong, fue declarado en abandono, su casa, y se vendió por un precio de 181.7 millones de pesos. En ese caso tampoco se presentó un amparo ni medio de defensa. Recordemos que en la conferencia mañanera el presidente de la República anunció que el dinero irá recaudado por la subasta sería destinado para los estímulos a los deportistas participantes en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Van a recibir 240,000 pesos a razón de 20,000 pesos mensuales durante un año. Esto con el dinero de la subasta de la mansión de Shenli Jigong. Así que ahí está, para que usted se dé cuenta. Usted sabrá sus conclusiones, pero lo que vemos el día de hoy es de verdad muy grave, porque la presunción de inocencia, el debido proceso, prácticamente se termina aquí en este país, el país que pensamos que algún día sería para mejorar, pues ya lo vimos que no es así. Y bueno, es muy grave lo que estamos viviendo el día de hoy. El señor Pablo Iriar escribe en El Financiero que Andrés Manuel López Obrador no estaba preparado para gobernar. El presidente, es cierto, ganó con amplios merecimientos, más de 30 millones de votos, pero dice Pablo Iriar que no estaba preparado para gobernar. Lo de él, lo que sabe hacer, y de algunos miembros de su equipo que le acompañan, siempre fue obstaculizar, polarizar, destruir. Ahora en la presidencia prácticamente es lo mismo. Escribe Pablo Iriar, que de verdad vale la pena leer lo que escribe este señor, porque en presidencia, ya siendo presidente, sigue haciendo lo mismo: paralizar, destruir, obstaculizar, que se hagan sus caprichos, sus deseos, no pensando en respetar las leyes. Vaya gobierno que nos espera. Su retórica en favor de los pobres no pasa la prueba de los hechos en su gobierno. Con toda seguridad lo anhela, escribe Pablo Iriar, pero no sabe cómo y hace exactamente lo contrario. Su soberbia le impide corregir. No estaba preparado para la enorme responsabilidad que es gobernar México. La economía va a crecer
este año 0.6% y la población crece a un ritmo de 1-2% anual. Así no hay dinero que alcance para tantos millones de pobres que seguirán incrementándose. Ya lo dijo Pablo Iriar, la economía crecerá 0.6% y la población crece a un ritmo de 1.2% anual. Imagínese usted qué resulta de esto, pues que la población crezca al doble que la economía. Esto, la verdad, queda muy claro y seremos un país mucho más pobre. Ya somos un país más violento y ensangretado porque no hay una estrategia para disminuir la criminalidad. En 8 meses han demostrado que México podía estar peor en violencia porque llegaron al poder con pura retórica y nada de planes. Es lo que vemos el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador. La oposición parece ser que se está quedando pues a un lado. No hay forma de que la oposición que se constituya realmente un contrapeso. Bueno, Alejandro Encinas, dándole un poquito el cambio de tema, pero relacionado con el gobierno federal, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, señaló que ya se cuenta con elementos claros para desmentir las versiones que señalaban que hubo comunicación entre policías y estudiantes de Ayotzinapa el día de su desaparición. Sostuvo que en menos de 6 meses el actual gobierno ha logrado hacer un análisis de todas las llamadas telefónicas de los primeros días después de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero. Estamos hablando que se revisaron más de 84 millones de llamadas. Fuimos depurando la información para tener claramente hoy la red de cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo fue la operación del proceso de desaparición de los estudiantes. Así que, dice Alejandro Encinas, que tienen a disposición de la Comisión y de la Fiscalía Especial a todos los elementos del batallón de ese personal que durante años estuvieron negando. Acuérdense que el ejército no quería dar información, incluso del personal en retiro que estuvo al frente del batallón. Bueno, esto puede ser que sí vaya a sembrar al país. Así están las cosas. Y en política, Alejandro Moreno Cárdenas ganó la contienda por la dirigencia nacional del PRI con 1/3 de las casillas computadas y 84.5 de votos a favor y ganó pues prácticamente la dirigencia del PRI nacional junto con su compañera de fórmula Carolina Villano. Son los virtuales ganadores de la elección interna del tricolor. Así que bueno, un año después, escribe Carlos Loret, un año después de la estrepitosa derrota que lo sacó por segunda vez de la presidencia de México, el PRI dejó claro que su ADN sigue mandando. La apuesta fue hacer el mismo de siempre, un partido fiel a métodos de operación opacos, con dados cargados a través del presupuesto gubernamental en los estados y por la cercanía con el poder presidencial, aunque esté en manos de otro instituto político. No hubo misterio, dice Carlos Loret, la bendición presidencial estaba dada. En estas historias de reportero, que es la columna que escribe Carlos Loret, se relató el 28 de junio pasado la forma en que la elección de Alejandro Moreno como nuevo dirigente del PRI quedó decidida el 27 de mayo en Toluca, Estado de México, en una reunión de los 11 gobernadores del tricolor que le dieron su respaldo. Primero 7 y los 4 restantes, muy al estilo de la casa, terminaron sumándose. Alejandro Moreno Cárdenas llega a la dirigencia nacional del PRI, pues con varios señalamientos. Sin embargo, ha llamado también a la suma de los esfuerzos y a la suma de todos los personajes que quieran trabajar por el PRI para volver a ser el partido que antes habían sido y que bueno, nuevamente pues Enrique Peña Nieto lo enterró. Se alejaron de las bases sociales, les ha costado la presidencia, la arrogancia de las oficinas gubernamentales pues prácticamente los sacó de ocupar nuevamente la silla presidencial. Bueno, así están las cosas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos aquí de regreso nuevamente. Gracias por continuar con nosotros, gracias por hacer clic en este espacio. Mire usted, Veracruz, en el gobierno de Veracruz, en el estado de Veracruz, hay una alerta con 40 municipios por un alto endeudamiento. El sistema de alerta sobre el nivel de endeudamiento de los estados ubicó a 7 municipios de Veracruz en observación por tener problemas para pagar sus compromisos y restricciones para solicitar otros préstamos, y 33 en un rango medio de endeudamiento con respecto al pago por intereses y comisiones por su deuda. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en la información emitida por la Secretaría de Hacienda, señaló a los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, desde donde estamos transmitiendo, Fortín, Guayacocotla, Huiloapan, Manuel Fabio Altamirano y Nanchital, con observaciones por tener una deuda de 1.209 millones de pesos. Cuando un municipio se clasifica con un endeudamiento en observación, el límite de endeudamiento al que podrá acceder será de 5% sobre ingresos de libre disposición. Esto significa que no podrá adquirir deuda de más de un 5% sobre ingresos de libre disposición. El ayuntamiento de Coatzacoalcos también atraviesa un grave momento financiero, donde no se ha podido manejar finanzas sanas, donde ha habido un total despilfarro, donde se habla de que el alcalde maneja un presupuesto en las oficinas públicas municipales, nada más de presidencia, de más de 10 millones de pesos. Es un manejo discrecional, es un manejo económico y la verdad llama mucho la atención que el municipio de Coatzacoalcos, que maneja más de 1,000 millones, más de 1,300 millones de pesos, en Coatzacoalcos no haya mejoras. Le estoy hablando que las calles de Coatzacoalcos no se observa que se esté realmente llevando a cabo obras para mejoramiento de las mismas. Si acaso se ha venido observando bacheos que realmente pues no significan nada, y sin embargo vemos que en el presupuesto de bacheos en estos primeros 8 meses se han gastado más de 6 millones de pesos. Una barbaridad de dinero que realmente preocupa a quienes tenemos la obligación de informar, y desde luego preocupa a los ciudadanos de Coatzacoalcos, que ven y observan que Coatzacoalcos no tiene obra pública, que Coatzacoalcos no mejora en su malecón costero, que no hay sensibilidad para estudiar estos temas, porque imagínese usted, se están plantando palmeras washingtonias, así se llaman, palmeras washingtonias, más de 100 palmeras de estas que tienen un costo de aproximadamente 600 pesos, cuando el mismo director de ornatos ha declarado que el clima que tenemos aquí en Coatzacoalcos no es el más óptimo, y de 100 palmeras, si logran pegar 60 de ellas, estaremos prácticamente avanzando, estaremos celebrando que hayan pegado. Pero mire usted también lo más grave de todo esto, de la insensibilidad que tienen nuestras autoridades. Estamos prácticamente en plena etapa de que van a entrar las tormentas, las lluvias, los aires fuertes, y se les ocurre plantar estas palmeras. Coatzacoalcos atraviesa un momento crítico en sus finanzas. Es un gobierno que tiene un enorme endeudamiento. Lo dice prácticamente el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y esto significa que el límite de endeudamiento al que podrá acceder será de 5%
sobre ingresos de libre disposición. Su enorme endeudamiento de Coatzacoalcos no le podrá seguirse endeudando más allá del 5% por la enorme carga que trae ya arrastrando el ayuntamiento de Coatzacoalcos, donde en aproximadamente 20 meses no vemos que mejoren las condiciones de Coatzacoalcos, en donde vemos a un alcalde como Víctor Carranza que no le da prioridad al tema de la inseguridad que vivimos, porque hasta el día de hoy no han nombrado tampoco a un director de la policía municipal, y él, el alcalde, pues se ha constituido y se ha autollamado el comandante supremo de la policía municipal. Ha nombrado a un encargado, a alguien se dice que no reúne el perfil policiaco, quien está al frente de esta corporación, y de ahí viene una serie de errores en materia de seguridad. Vaya problema que tenemos aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto de verdad nos pone en qué pensar. Lo del endeudamiento de Coatzacoalcos nos pone en la lista negra, junto a Cayucan, Fortín, Guayacocotla y otros municipios más. El sistema de alertas es un esquema de evaluación de las obligaciones financieras de los entes públicos que tienen contratados financiamiento y obligaciones en el registro público único, cuya fuente de garantía de pagado sean ingresos de libre disposición. Es lo que estamos viendo el día de hoy aquí en Coatzacoalcos, el enorme endeudamiento que se tiene, el mal manejo de las finanzas públicas, la falta de transparencia también es grave lo que estamos viviendo aquí en esta zona, en el sur de Veracruz, un municipio muy importante al que no se le ha dado prácticamente pues la atención debida por parte del gobernador Cuitláhuac García, mucho menos del presidente de la República, donde incluso, déjeme decirle que al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, le están prácticamente solicitando o pidiendo un juicio político en su contra, porque este señor también se pasa por el arco del triunfo las leyes, las sentencias de un juez. La empresa pluvial del Golfo pide al Congreso iniciar el juicio de procedencia al negarse a pagar el alcalde de Coatzacoalcos lo ordenado por un tribunal de justicia administrativa. El presidente municipal prácticamente con esta negación incurre en un delito. Se presentó por parte de esta empresa pluvial del Golfo, que ha ganado una demanda en contra del ayuntamiento para que se le pague por una obra realizada, cosa a la que se ha negado el presidente municipal Víctor Carranza, y esta empresa presentó al Congreso del Estado la solicitud de juicio político en contra del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, y su cabildo, señalados por el desacato al Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz. La solicitud, repito, fue promovida por la compañía pluvial del Golfo, que demanda el pago de la obra de una de las etapas del malecón. Fue turnado a comisiones para su discusión y posible dictaminación. Las autoridades municipales que encabeza Víctor Carranza están obligadas a cumplir con el pago y no obviar los requerimientos de la autoridad, pues hacerlo implicaría sanciones civiles y hasta penales. Así que la comisión instructora, conformada por los diputados Rubén Ríos, y es vergonzoso, ¿no?, que un alcalde de Coatzacoalcos se vea metido en estos problemas porque no quiere pagar, o sea, simple y sencillamente porque no quiere pagar. Hay una sentencia de un juez de un tribunal de justicia administrativa, ya evaluó, ya vio las pruebas, ya tiene todos los documentos, emite una sentencia. El alcalde de Coatzacoalcos se ha negado a pagar en reiteradas ocasiones a esta y a otras empresas más. La comisión instructora, repito, que está conformada por los diputados Rubén Ríos, Jessica Ramírez, Enrique Cambranes, deberán utilizar, discutir, analizar y en su caso aprobar o rechazar la solicitud realizada por el particular
para proceder al juicio político en contra del alcalde Víctor Carranza y su cabildo, lo que en caso de continuar significaría la destitución del presidente y de los ediles para que enfrenten un juicio sin ningún tipo de fuero constitucional. Desde el pasado mes de junio, el alcalde y su cabildo habrían incurrido en omisión injustificada precisamente por esta sentencia emitida por una autoridad administrativa de Veracruz al exigir el pago al ayuntamiento, el pago precisamente de esta deuda. El tribunal pidió la presentación del cheque de pago por la cantidad de 3.185.709 pesos apercibidos, de que de no hacerlo en el plazo señalado se harán acreedores a una multa de 100 unidades de medida media y actualización. Fíjense ustedes que en este caso de la empresa pluvial del Golfo, la síndica del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yasmín Martínez Irigoyen, como representante legal del ayuntamiento, había llevado a cabo una serie de negociaciones con el representante legal de la empresa pluvial del Golfo, el licenciado Marco Antonio Madrazo, y originalmente esta deuda era de aproximadamente 5 millones de pesos. Estamos enterados, hemos visto el expediente, y dentro del expediente se habla de un convenio que había logrado la síndica del ayuntamiento con la empresa pluvial del Golfo para reducir este monto, este recurso, esta deuda que se le debe a esta empresa, y de 5 millones y tantos pesos se logró actualizar o se logró llevar a cabo un convenio, e incluso este convenio habla de pagarle a esa empresa en 3 parcialidades. El costo, la reducción de la deuda logró ubicarse en 3.185.000 pesos, 3.185.709 pesos y 81 centavos, de 5 millones y tanto que se tenía, que era lo que se le debía. La síndica municipal, Yasmín Martínez Irigoyen, hizo una negociación precisamente con el representante legal, lograron disminuir la deuda, y aún así el alcalde Víctor Carranza se ha negado a cumplir con este convenio, y digo, no conforme con todo esto, ha dicho definitivamente que no les pagará. Ha habido también el exhorto de que el tesorero municipal pueda ser destituido, y sin embargo tampoco le ha importado al presidente municipal, así como tampoco le han importado las multas que les han impuesto. La síndica, repito, había llevado una buena negociación, había logrado reducir lo que se le debía, había quedado en aproximadamente 3.185.709 pesos con 81 centavos, y a pesar de todo esto, el alcalde se ha negado a pagar. Se había conseguido por parte de la síndica incluso que se hiciera en 3 parcialidades. Tampoco lo quiso hacer el presidente municipal. De verdad es grave, muy grave lo que estamos viviendo aquí en Coatzacoalcos con este presidente municipal y el enorme endeudamiento que se tiene, donde no se observan obras, donde no hay obras por ningún lado. Se ejercen más de 1.300 millones de pesos, si no me equivoco. Se habla de un enorme desvío de recursos. No hay obra en Coatzacoalcos, no hay plantas de tratamiento, no hay pavimentaciones. El dinero de Fortaset para la seguridad no se está utilizando correctamente. El plan de desarrollo municipal, que consiste en obras públicas, hace unos días fue presentado al cabildo, y a pesar de que fue aprobado, existen muchas obras que son con costos exorbitantes. De verdad es lamentable lo que está sucediendo aquí en el ayuntamiento de Coatzacoalcos con el alcalde Víctor Carranza. Todo esto repercute en las finanzas públicas, en el dinero que usted y yo pagamos en nuestros impuestos. No puede ser posible que de nuestro dinero esté siendo desviado o se esté yendo a parar a los bolsillos de alguien del ayuntamiento, como puede ser el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza. Es de verdad lamentable, porque estaríamos hablando de actos de corrupción. Todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo dice,
más de 1.300 millones de pesos, si no mal recuerdo la cantidad que maneja anualmente el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Y hasta el día de hoy no vemos obras importantes. Repito, creo, si no estoy mal informado, son más de 1.300 millones de pesos los que se están manejando y no tenemos obras importantes el día de hoy. Aparte, déjeme decirle que son más de 16 millones de pesos para el fortalecimiento de la seguridad, y la inseguridad de este estado y de este municipio sigue incrementándose. Las cifras de homicidios dolosos, ejecuciones, pues, secuestros, extorsiones siguen aumentando, mientras los comerciantes, los empresarios siguen cerrando sus negocios. Repito, más de 1.300 millones de pesos y no vemos claro. Así están las cosas. Vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Gracias, de verdad, muchísimas gracias en este inicio de semana. Bueno, en el corte anterior platicábamos precisamente del enorme endeudamiento que existe en varios municipios, 40 municipios del estado de Veracruz, entre ellos Coatzacoalcos, desde luego, Acayucan y otros municipios más. Sin embargo, es muy importante señalar cuáles son las funciones que se vienen realizando por parte del órgano superior del estado de Veracruz, el ORFIS, que hoy dirige, que hoy es el titular prácticamente, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, quien ha dicho que pues va a presentar denuncia incluso a la UPAC, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y que existen más de 2.666 pliegos de observaciones alusivos a la cuenta pública 2018, y denunciará, repito, al patronato de la UPAC aquí en el estado de Veracruz. Pero bueno, déjeme decirle que Lorenzo Antonio Portilla Vázquez es un funcionario que ha venido nadando, pues como se dice por ahí coloquialmente, nadando de a muertito, y se ha perpetuado en el cargo desde el año 2012, en la época de Javier Duarte de Ochoa. Luego continuó con Miguel Ángel Yunes Linares, y actualmente es titular del ORFIS con el gobierno de Cuitláhuac García.
Pero no para ahí esta situación. La situación de Lorenzo Antonio Portilla, pues prácticamente va más allá de ser un simple titular del órgano de fiscalización, porque se está eternizando en el cargo y nuevamente busca ser titular del órgano de fiscalización del estado de Veracruz. Hoy nos acompaña en la entrevista, nos acompaña en una entrevista más el licenciado Horacio Zárate, quien es consejero de la Contraloría Social y Empresarial de la CONCAMIN, el Consejo de los Industriales aquí en el estado de Veracruz. Licenciado Horacio Zárate, muy buenas tardes. Fernando, te saludo con gusto, como siempre. Buenas tardes a todos los veracruzanos, quedo a tus órdenes. Oye, licenciado, pues gracias por tomar la llamada, gracias por permitirnos platicar contigo. ¿Cómo ven desde la CONCAMIN, desde este órgano de los industriales, cómo ven al titular del órgano de fiscalización superior? Porque pues prácticamente se viene eternizando ahí en el cargo y además, pues bueno, no sabemos si realmente los números están acordes con lo que hoy se está manejando, porque digo, la verdad que a todos los gobiernos con los que ha trabajado este señor, a todos ha dicho que prácticamente todos tienen enormes endeudamientos de más de 35,000 millones de pesos. Todavía sigue retumbando en el imaginario colectivo los supuestos 35,000 millones de pesos que se agenció Javier Duarte del Erario, y en la misma posición prácticamente los 36,000 millones que ahora resultó que se llevó Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Qué mensaje el órgano de fiscalización superior puede enviarle a los entes públicos del estado de Veracruz y a ustedes como organismo empresarial industrial del estado de Veracruz, licenciado Horacio Zárate? Mira, Fernando, de manera muy categórica y muy puntual, todos mis comentarios siempre los he hecho con mucho respeto y con siempre el ánimo de buscarle el cómo sí, pero también a título personal siempre los hago extensivos de manera muy respetuosa. El caso del Orfis, para mi gusto, de manera muy, muy peculiar, ha sido la palabra mágica que tú mencionaste. El funcionario inactivo Lorenzo Portilla ha querido eternizarse en el cargo desde nuestro punto de vista, y bueno, la famosa armonización contable que tanto pregonó a nivel estatal y nacional, cobijado por la Auditoría Superior de la Federación, fue un total y absoluto fracaso. Nunca hubo armonización de los temas de las tesorerías de los 212 municipios. Siempre hubo un quebranto patrimonial de parte de los alcaldes y tesoreros, y bueno, el resultado ha sido a la vista de todo Veracruz y de todo el país, en el que por la falta de supervisión, exceso de omisión por parte de la titularidad del Orfis, el Estado está endeudado ya por varias generaciones, que difícilmente va a librar el mismo gobierno actual del señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, que desde mi punto de vista es un hombre que viene con buena voluntad, que es honesto, pero que está acomodando las piezas para que este quebranto sea minimizado a través de otro tipo de supervisiones de parte del Orfis. Oye, yo creo sí, dime. Oye, mira, preguntarte, perdón que te interrumpa, ¿qué es lo que ha fallado precisamente con el titular, el actual titular Lorenzo Antonio Portilla? Porque digo, la verdad observamos que ha sabido navegar precisamente en estos 3 gobiernos y pretende reelegirse. Sustenta, él ha venido pregonando que ha realizado un buen trabajo, pero cuando me hablas tú de una armonización, pudiera entenderse que esta no va acorde precisamente con lo que hoy estamos viviendo, en donde no se ha señalado en tiempo y forma los desvíos o los presuntos daños patrimoniales, ¿no? Sí, efectivamente, el señor Portilla
profesionista personal, independiente, creo que es una buena persona. Le ha faltado tener mano dura. Él obedece a sus intereses también, a sus intereses personales. Se dice en los pasillos de los municipios que él enviaba a sus propios despachos que tenían interés en común para poder auditar las cuentas técnicas de la Dirección de Obras y las de Tesorería en el tema financiero. Y bueno, siempre fue reactivo, jamás fue preventivo y mucho menos adelantarse a resultados que él debía de haber vigilado con extremada conciencia y profesionalismo. Claro. Su misión lo ha llevado a cabo a ser uno de los aliados de esta detonante crisis financiera por una falta de vigilancia. Sí, pero digo, la verdad es que Lorenzo Antonio Portilla ha sabido manejar muy bien su posición, ha sabido él mantenerse en el cargo, y digo, esto de lo que hablas tú también pudiera suponerse que utilizar sus propios despachos, como en su momento también lo realizó Mauricio Audirac cuando fue titular del órgano de fiscalización, que sus propios despachos contables auditaban a los ayuntamientos. De una o de otra forma los mantenía o los tiene pues agarrados, ¿no? Pero este gobierno, el gobierno de Cuitláhuac García, que presume de una total transparencia, yo no creo que no pueda tener información de cómo se ha venido manejando este señor, licenciado. Efectivamente, se dice que todos los auditores que pertenecían a los municipios eran recomendados de ellos, y si no tenían la venia de los alcaldes, pues sencillamente les dejaba caer la guillotina a las áreas de tesorería y dirección de obras. Todas esas obras que han sido a través de los años mal aplicadas, mal hechas técnicamente, pues el resultado está a la vista. Hay inundaciones, hay vicios ocultos, técnicamente mal construidas. Bueno, pues ahí se ve justamente la falta de supervisión por parte del ORFIS, y bueno, ese manejo de intereses oscuros que siempre se ha manejado entre despachos contables, los municipios, tesoreros, sí, contralores y la misma ORFIS. Pues ahí está el resultado de un quebranto patrimonial multimillonario que tiene el Estado. Yo solicito y pido, como un ciudadano más, como un preocupado del Estado de Veracruz, tanto de sus finanzas como de su gobernabilidad, al gobernador ingeniero Cuitláhuac y al Congreso del Estado, que obviamente ellos deben de traer a ya una terna que inclusive podría ser, ¿por qué no?, ahora una mujer. Claro. Una mujer que son más cuidadosas, más sensibles al tema de los cuidados de los dineros, y la muestra está en cada casa de nosotros, son las administradoras de ello. No tenemos en particular algún interés de alguien, pero bien podríamos darle el otro giro a una cara nueva, a una terna que sea aliada del nuevo gobierno, pero que no tenga con ningún compromiso con el nuevo gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y sobre todo de la Comisión de Vigilancia, que lo tiene a su vez un diputado por parte de Morena. Sí, y además, pues, bueno, digo, al final de cuentas sus aspiraciones igual y pueden ser muy legítimas, pueden ser muy legales, puede estar dentro de lo que señala la ley. Serán los diputados los que aceptarán este proceso si es que Lorenzo Antonio Portilla nuevamente busca la reelección, pero precisamente se trata de darle al gobierno, al nuevo gobierno, precisamente darles otro rostro que no venga también del pasado, porque precisamente el pasado es el que hunde a Lorenzo Antonio Portilla. Y bueno, la verdad es que siempre ha manejado muchos números, lo está manejando actualmente a nivel nacional. Acaba de presentar denuncias en contra del gobierno pasado de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando en su momento también perteneció al órgano de fiscalización del gobierno panista. Estuvo con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, está actualmente con Cuitláhuac García, pero caray, el gobierno necesita de otros rostros, Horacio. Así es, yo creo que los colegios certificados de contadores del estado de Veracruz tienen toda la capacidad, toda la experiencia, y de ahí se puede generar una terna
o un nombramiento de un gran profesional en materia de la supervisión y vigilancia de los recursos del Estado de Veracruz. Debe de haber una persona comprometida con el Estado, con las familias veracruzanas y sobre todo del porvenir a futuro que viene en los próximos años y por qué no decirlo en las generaciones futuras, claro, de que cada veracruzano ahorita está endeudado entre 5,000 y 8,000 pesos de pago por cada cabeza veracruzana. Eso es una falta de supervisión, omisión y sobre todo un cohecho que poco a poco han estado realizando los funcionarios que están dentro del ORFIS y poco han hecho por Veracruz y gran afectación a todas las arcas financieras que dejan empeñados a otros futuros gobiernos y sí, el resultado es que ahorita se debe de crearse una reestructuración que es un alargamiento de deuda, es un alargamiento en tiempo y forma y económica de que poco va a salir el Estado de Veracruz con este nuevo gobierno porque está atado a manos, empeñado las participaciones federales de los municipios sí. a 3 o 4 administraciones adelante y esto va a ser un hoyo que nunca se va a volver a tapar. Necesitamos una sanidad, una transparencia, personas que quieran a Veracruz, funcionarios que estén comprometidos, pero también que tengan el compromiso de vigilar los dineros, las obras y acciones de cada municipio y que le den el respaldo al nuevo gobierno de Cuitlagua García Jiménez, que repito, a él le heredaron una deuda, a él le heredaron una problemática monumental y debe de crearse una terna afín al nuevo gobierno. ¿Cuál sería la temática, cuál sería el plan que pudiera tener el Consejo de los Industriales, donde eres consejero, para poder proponer, para reunirte con algunas otras cámaras empresariales, que yo creo que sería lo más idóneo, presentarse a la Cámara de Diputados, hacer un consenso? Yo no sé si ustedes están pensando en hacer esto, Horacio. Mira, justamente la Contraloría Social Empresarial nace de crear una sinergia de trabajo y suma de voluntades con los gobiernos de los estados. El gobernador tiene el afecto y tiene el respeto de todas las cámaras empresariales, desde Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, la Canaco, entre otras, y que puede ser un gran aliado para sus proyectos futuros claro. del gobierno de Veracruz. Pero él está en sus manos hacer esa participación, pero también al mismo tiempo esa alianza estratégica, porque somos los generadores sí. de los empleos. De cada 10 empleos que se aplican en Veracruz, 7 u 8 son generados por los industriales y claro. empresarios que también pagan impuestos y también son los principales generadores de la riqueza de Veracruz y de todo el país, Fernando. ¿Tendrían ustedes entonces prácticamente que acercarse entonces también para hacer alguna propuesta a la Cámara de Diputados con el presidente de la comisión que lleve todo esto? Porque digo, la verdad es que dejar nuevamente a Lorenzo Antonio Portilla pues es prácticamente estar viendo lo que puede venir más adelante cuando termine el gobierno de Cuitláhuac y decir nuevamente que el gobierno que está terminando deja unas enormes deudas millonarias, como ha venido diciendo de gobiernos anteriores. Ya no quiere Veracruz este tipo de funcionarios. Podríamos prácticamente estar hablando de una exigencia, pues prácticamente de diversas cámaras empresariales para llegar hasta el Congreso y hacer una propuesta a ustedes. Sí, por supuesto. Veracruz somos todos. Somos más de 8 millones de habitantes, pero también hay empresarios comprometidos que queremos a Veracruz y a los veracruzanos, pero que también le invertimos tiempo, dinero y esfuerzo. Yo creo que sí podría ser una buena venia de parte del gobernador y de la comisión, de los integrantes diputados de la Comisión de Vigilancia que lo encabeza el diputado Eric Domínguez, sí. Y que bueno, se sabe también que no tienen ellos a su vez toda la expertise en el manejo legislativo, pero bueno, ellos están en el poder, también tienen derecho de aprender y la responsabilidad de hacerlo, pero también de apegarse y allegarse a gente comprometida
todo que vayan limpiando poco a poco las arcas del estado de Veracruz, pero al mismo tiempo que no dejen endeudado y empeñado por generaciones tras generaciones a los veracruzanos, ya haciendo el récord Guinness de la corrupción en el estado de Veracruz, como lo sucedió con el doctor Javier Duarte Ochoa, que era un experto en economía y resultó una desgracia financiera para todo el estado. Desgraciadamente, y la verdad es que esto también manda una muy mala señal. Licenciado Horacio Zárate, consejero de la Contraloría Social y Empresarial de la CONCAMIN, manda una muy mala señal, porque significa que todavía este gobierno no quiere deshacerse del pasado, un pasado que viene cargado de muchas irregularidades, un pasado que ha dañado al estado de Veracruz, un pasado que no deja avanzar, y que la reelección de Lorenzo Antonio Portilla, prácticamente sería retroceder cuando se habla precisamente de rendición y de transparencia. Así es, sería la catapulta ya desde este momento del resultado financiero de esta administración. Si llegan a aprobar los diputados y el mismo gobierno del estado la reelección de esta persona, de este funcionario, que repito, no tenemos nada en lo personal, es un buen profesional, pero creo que lo ha invadido otro tipo de intereses, y obviamente debe de haber en este nuevo gobierno que se está puntualizando como un gobierno honesto y responsable, de crear unas caras nuevas con compromisos financieros y apoyo y supervisión exhaustiva a los 212 municipios y dependencias que conforman todo el gobierno del estado, mi estimado Fernando. Sí, porque la verdad sí llama mucho la atención esto que está sucediendo con Lorenzo Antonio Portilla. Licenciado Horacio Zárate, te aprecio mucho que nos hayas tomado esta comunicación, gracias de verdad, y bueno, estaremos atentos a ver qué desarrollo viene precisamente cuando ha declarado Lorenzo Antonio Portilla que buscará la reelección en el órgano de fiscalización superior. Y bueno, ya te buscaremos, platicaremos contigo. Por lo pronto te digo que muchísimas gracias y estaremos atentos a tu comentario. Con mucho gusto, Fernando, y bueno, de antemano lo antepongo ahorita aquí contigo en el micrófono, es irrisorio ese interés que tiene el titular del ORFIS. Creo que tiene mucha experiencia, pero ya también su salida la piden los mismos colegios y contadores del estado de Veracruz, pero sobre todo la Auditoría Superior de la Federación. Creo que no existe la armonía contable que debe estar sucediendo en cada peso que se genera en el estado de Veracruz, y cada vez que tú tengas el gusto por ahí de llamarnos, estaremos atentos y gustosos de siempre crear una armonía de trabajo para el estado de Veracruz. Muchísimas gracias, licenciado. Buenas tardes. Un abrazo, Fernando. Saludos a todos los veracruzanos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es el licenciado Horacio Zárate, él es consejero de la Contraloría Social y Empresarial de la CONCAMIN, dando precisamente cuál es la postura que existe a propósito de la reelección de Lorenzo Antonio Portilla, quien busca nuevamente estar a cargo del órgano de fiscalización, este ente fiscalizador que funge, su trabajo es revisar la cuenta pública, revisar los gastos, que las obras estén bien sustentadas, en fin, una serie de requisitos que se deben de cumplir, porque de no ser así vienen una serie de observaciones. Pero aquí el detalle precisamente con Lorenzo Antonio Portilla tiene que ver con un personaje que estuvo en la época de Javier Duarte de Ochoa, un gobierno que se caracterizó por la enorme corrupción que existió. Luego estuvo con Miguel Ángel Yunes Linares y ahora pretende nuevamente reelegirse con el señor Cuitláhuac García. Lo peor de todo es que cuando termina un gobierno, Lorenzo Antonio Portilla sale a decir que el gobierno que salió dejó miles de millones de pesos en endeudamiento. Lo dijo con Javier Duarte, luego lo dijo con Miguel Ángel Yunes Linares,
que se había llevado aproximadamente 35 mil millones de pesos. ¿Qué dirá el día de mañana cuando Cuitláhuac García deje el gobierno en caso de que Lorenzo Antonio Portilla sea nuevamente reelecto por la Cámara de Diputados? Esta es la gran interrogante que tenemos el día de hoy, cuando precisamente Cuitláhuac García habla de un gobierno de transparencia, de rendición de cuentas, donde estamos viendo que Lorenzo Antonio Portilla prácticamente tiene despachos contables que él maneja y sabe cómo transparentar o corregir los recursos que están mal encaminados o que se han desviado o que han ido a parar a la bolsa de algún otro funcionario. Es lo que vivimos y vemos el día de hoy en el gobierno del estado, que de aprobarse o de mandar la señal a la Cámara de Diputados que Lorenzo Antonio Portilla podría ser reelecto, pues la verdad estaríamos atravesando un mal momento político de inicio nuevamente con Cuitláhuac García. Son muchos los problemas que se tienen en el gobierno don Cuitláhuac García como para que usted permita que Lorenzo Antonio Portilla sea nuevamente reelecto, porque hoy habla bien de su gobierno, pero fíjese lo que dijo de Javier Duarte y fíjese lo que dijo de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando antes prácticamente les rendía pleitesía. Aguas, don Cuitláhuac García, porque puede usted abrir otro boquete más ya a su de por sí debilitado gobierno que tiene en Veracruz. Bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos permitido llegar hasta la comodidad de sus hogares, de su oficina, de su trabajo. Donde quiera que ustedes se encuentren, de verdad les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Si Dios lo permite, nos vamos a ver en la siguiente emisión, precisamente aquí en NP Noticias de la Tarde. Que tengan ustedes un bonito lunes, un excelente inicio de semana. Pásenla bien, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.